Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Quiero darles la bienvenida a este, que es nuestro segundo webinar de Latinoamérica. Muy contenta de tener ya 29 personas en esta reunión. Como siempre, por favor, los micrófonos apagados, pero pónganme en el chat desde dónde se conectan, desde qué ciudad se encuentran conectados. Entonces, porfa, en el chat su nombre, su saludo y desde qué ciudad del mundo se encuentran conectados. De verdad que para nosotros es una alegría demasiado grande ver que hay tantos profesionales interesados en ser cada vez mejores, en aprender cada vez más y por supuesto de una persona con tantísima experiencia como Karina. Entonces, de verdad que nos alegra muchísimo. Esta sesión está siendo grabada porque la idea es que posteriormente la podamos ver en nuestro website. Entonces, bienvenidos todos. Voy a dar un minutito más para que se sigan uniendo más personas. Ya somos 32. Vayan poniendo allí en el chat su ciudad, su saludito para todos los colegas de este lindo mundo de la audiología. Entonces, ya vamos a empezar en un minutito, mientras ustedes se acomodan, mientras traen su libretita para tomar notas, porque créanme que vamos a aprender muchísimo hoy de Karina. Las preguntas las vamos a hacer, por favor, en el chat también. Yo sé que si uno deja la pregunta hasta el final, puede que se le olvide. Entonces, la idea es que a medida que Karina va dando el tema, vamos dejando las preguntitas en el chat y al final, pues, con moderación las vamos a ir respondiendo. Entonces, eh, ya somos 34, muy bien. Gracias a todas las personas que ya nos están dejando aquí en el chat. em, sus saludos, por supuesto, mucha gente de Argentina, donde está Karina, mucha gente de acá, de mi tierra, de Colombia, está Rodolfo acompañándonos desde Brasil, entonces em, no dejen de escribirnos en el chat. Bueno, un minutito más y damos inicio desde México. Muchas gracias por unirse, por asistir. Bueno, ya somos 34. Muy bien, muy bien. Ah, desde Perú. Un saludo. Muy bien. Vale. Listo. Entonces, mientras seguimos recibiendo aquí sus saludos en el chat, vamos a iniciar desde Dominicana, por supuesto. Un abrazo grande, nunca pueden faltar. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Nuestra ponente de hoy es la doctora Karina Citadino, doctora en fonoaudiología, especialista en audiología y profesora universitaria que cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional en el campo de la audiología clínica, pediátrica, ocupacional y universitaria. Se desempeña como docente de grado y posgrado en reconocidas instituciones de educación superior, participando en la formación de profesionales y especialistas en audiología. Actualmente es directora de la licenciatura en fonoaudiología de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la sede Formosa, y desarrolla actividades académicas en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad del Museo Social Argentino. También participa en la coordinación de programas de formación de posgrado. Entonces, imagínense qué privilegio tener a Karina el día de hoy solamente para nosotros con pues toda esta trayectoria profesional. Entonces, ya me voy a callar para darle a ella la palabra y que nos pueda compartir también su pantalla. Adelante, Karina. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, algunos buenas noches por ahí, según donde estén. La verdad que estoy muy agradecida de esta convocatoria y muy agradecida a Liz, a Pablo, a Pat Medical por la oportunidad de compartir un poco la experiencia. Ahí dijiste 30 años de trayectoria, no quiero que hagan ningún tipo de cuenta, les voy a pedir por favor
que nadie haga ningún tipo de cuenta. Pero bueno, la verdad que soy muy afortunada de compartir con ustedes esta profesión que la verdad que es apasionante. Y hoy nos convoca un tema particular, que es el tema de los potenciales evocados auditivos multifrecuenciales. ¿Sí? Tengo la idea de que podamos hacerlo lo más dinámico posible. Tengo la idea de que podamos tener algunas intervenciones y hacerlo bien práctico, porque no les voy a decir nada que ustedes puedan leer en un libro. Voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible para que podamos irnos de acá teniendo herramientas concretas de cómo trabajar con los potenciales evocados auditivos multifrecuenciales. Así que sin tanto preámbulo, vamos a empezar. Y pensaba para empezar, a ver, ahí estamos, díganme si se ve, está todo ok, ¿verdad? Sí, Sí, pero específicamente vamos a hablar de los potenciales evocados multifrecuenciales. Y para empezar, había pensado, si tienen ganas de escanear ese QR, alguno que esté por ahí con su celu, así podemos participar. Pensaba en que me ayuden trayendo a esta pantalla palabras que se les vienen a la mente cuando hablamos de potenciales evocados auditivos multifrecuenciales. Algo simple, ¿no? Yo cuando pienso en potenciales evocados auditivos multifrecuenciales, pienso, por ejemplo, en onda 5. O tal vez puedo pensar en miedo, porque al principio les voy a decir la verdad, me dio mucho miedo salir del Vera por clic y empezar a hacer los Veras multifrecuenciales. O también cuando pienso en multifrecuenciales, pienso en tonos o en frecuencias. Así que les quiero pedir que en ese QR pongan palabras que se les vienen a la mente cuando ustedes piensan en potenciales evocados multifrecuenciales. A ver si puedo ver alguna de las que aparecen en pantalla. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué ideas le vienen? ¿O qué saben? ¿O puede ser que tengan dudas o que tengan preguntas? A ver, ¿qué palabras aparecen cuando hablamos de multifrecuenciales? Estoy esperando, todavía no veo ninguna. ¿Ustedes ven alguna? No, todavía, ¿verdad? Vamos a refrescar por las dudas. Ahí está, tiempo. Interesante. Tono, topicidad. Estímulo chirp apareció por ahí. Se está viendo, ¿no es cierto? Háganme un gestito, sí. sí, A ver sí. si aparece alguna palabrita más. Onda 5, estímulo chirps, vía auditiva, ondas, artefacto. Uy, sí, artefacto, lo odiamos. A ver qué más. Vía auditiva, multiestímulos. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por participar. Ahí apareció la palabra impedancia grande, quiere decir que la pusieron varias veces. Luchar contra la impedancia es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy. Pero fíjense todas estas palabritas que van apareciendo. Vía auditiva, artefacto, diagnóstico, ¿sí? Un poco de todas estas cosas que fueron saliendo acá, vamos a ir hablando en el día de hoy. La idea era que participen como para ver que estén todos ahí despiertos y que estén todos atentos. Entonces, para empezar a hablar de los potenciales evocados auditivos, solo les quiero hacer una pequeña introducción teórica, recordando un poco el concepto de los potenciales, ¿no? Esto de que ante un estímulo se producen ciertos eventos que yo los puedo registrar a modo de potenciales evocados auditivos. Yo voy a enviar un estímulo acústico que va a impactar en la vía auditiva y este impacto va a generar un tipo de respuesta que yo voy a registrar en la pantalla. A eso es lo que llamamos potenciales evocados auditivos. Es la definición más simple que podemos dar. Ahora bien, los potenciales evocados sabemos que son una cantidad enorme, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de potenciales, lo primero que nos viene a la mente es el Vera, ¿sí? Porque es el más simple, porque es el más rápido, porque es el que más conocemos, es nuestra zona de confort, el Vera por clic.
Pero tenemos que saber que existen una cantidad enorme de potenciales y que hoy nos vamos a enfocar en uno de ellos, que es el multifrecuencial. Si tenemos que clasificarlo rápidamente, podemos decir que los potenciales evocados auditivos multifrecuenciales son potenciales ¿de qué tipo de latencia? A ver si alguien me lo puede escribir en el chat. ¿Qué tipo de latencia son los potenciales evocados multifrecuenciales? A ver si alguno me lo puede decir. Lo vamos a ir viendo en el chat. A ver qué me contestan. Corta latencia, perfecto. Son potenciales de corta latencia porque aparecen rápido, aparecen enseguida, son de los primeros que aparecen. Podemos decir también que son pruebas objetivas, ¿sí? ¿Por qué son objetivas? Porque no requieren ningún tipo de colaboración del paciente, de interpretación subjetiva. Y este punto es clave, porque cualquiera puede hacer un potencial evocado auditivo, pero no cualquiera lo puede interpretar. Y para poder interpretarlo es importante tener un equipo que te respalde en cuanto a tener un gráfico que sea estéticamente claro, visible, segura las respuestas, porque la interpretación es totalmente subjetiva. Recuerden que los potenciales están fuertemente influenciados por los parámetros de estimulación. Esto quiere decir que si yo cambio los parámetros, voy a poder tomar diferentes tipos de potencial y voy a obtener diferente tipo de registro. De esto vamos a hablar un poquito hoy también. Los potenciales buscan respuestas de generadores que conocemos, ¿sí? De determinados puntos específicos de la vía auditiva que nosotros sabemos cómo y cuándo responden. Y otro punto importante es que no están afectados por el sueño. Todo esto hace de los potenciales una herramienta clínica y diagnóstica espectacular para los audiólogos y las audiólogas. Una herramienta que tenemos que conocer si queremos llegar a diagnósticos precisos. Pero estamos hablando de potenciales evocados auditivos multifrecuenciales, ¿sí? Y acá yo les quiero decir que en los potenciales multifrecuenciales buscamos la respuesta de generadores que son los que vemos en pantalla, ¿sí? De puntos específicos de la vía auditiva, como por ejemplo, partiendo del nervio auditivo en la primera neurona y llegando hasta el colículus inferior en la onda número 5. Son estos 5 puntos que vamos a registrar en este potencial evocado multifrecuencial, que son los mismos que íbamos a identificar en un Vera por clic, pero vamos a usar diferentes parámetros y nos va a dar distinta información. Esto es muy importante, saber qué generador produce cada onda. ¿Por qué? Porque si yo sé que la onda 3 corresponde al complejo olivar superior y yo tengo un desfasaje, un deterioro en la latencia o en la amplitud de esa onda, esto me va a permitir hacer un topo diagnóstico. Me va a poder ayudar para poder saber en qué punto tengo la lesión o en qué punto tengo el problema. Pero el día de hoy nosotros tenemos que hablar de multifrecuenciales. Por eso quiero invitarlos a pasar del paradigma del clic al paradigma del multifrecuencial. Hoy por hoy no puede haber audiólogo que en su valija o en su batería de evaluación no tenga el potencial evocado multifrecuencial. Es necesaria esta transición, es necesario transicionar entre el registro tradicional de la vía auditiva hacia este mapeo objetivo y anatómico del audiograma coclear. Yo con un Vera multifrecuencial voy a tener un mapeo, voy a tener una cartografía de lo que está pasando en esa audición desde los graves hasta los agudos. Voy a tener información mucho más amplia. Por eso, quedarnos únicamente con el clic es tener una información importante, muy importante, pero acotada. Es necesario pasar al paradigma del multifrecuencial. ¿Qué diferencia hay entre un Vera por clic y un Vera multifrecuencial? Bueno, la diferencia principal está en el tono que yo utilizo para hacer la prueba. Esa es la diferencia más importante, ¿sí? En el Vera por clic usamos este estímulo que es el clic, que es un estímulo de banda ancha, pero que tiene un énfasis frecuencial en la zona del 3 a 5000 Hz. Y esto hace que se fije en un determinado espacio y nada más que en ese espacio.
nos da información importante pero acotada. Voy a obtener 5 ondas y voy a hacer la búsqueda de umbrales. Pero ¿qué va a pasar si yo hago un VERA multifrecuencial? Bueno, tener un equipo que te dé la posibilidad de tener tonos VERS o CHIRPS te da la oportunidad de poder hacer otro tipo de estudios. Y te permite tomar el estudio con tonos VERS, que no son nada más ni nada menos que los mismos clics, pero filtrados. Se filtran de manera tal que te ayudan a poner la lupa, a poner la mirada en zonas específicas frecuenciales. Vas a poder mirar lo que pasa en la zona de 500, vas a poder mirar lo que pasa en la zona de 1000, vas a poder mirar lo que pasa en 2000 y así sucesivamente. En este caso, no le vamos a dar tanta importancia a las 5 ondas. Por lo general, le vamos a dar mucha importancia a la onda 5, vamos a marcar también la onda 3 y la 1 tiene menos importancia. Pero por lo general miramos estas 3 solitas. Y el punto importante es que nos vamos a tener que acostumbrar a una manera diferente de mirar. Nosotros por lo general tenemos grabada en la retina la forma de las ondas del Vera por clic. Bueno, acá la configuración y la morfología tienen caracteres diferentes. Y lo mismo que la latencia, tienen latencias distintas. Por eso es necesario entrenarse. Y yo te quiero invitar, si vos recién estás empezando a hacer potenciales evocados multifrecuenciales, que te animes a empezar con personas que sabes que tienen buena audición, para empezar a grabarte en la retina cuál es la configuración, la morfología y la latencia del Vera en cada una de sus frecuencias específicas. Fíjense en esta diapositiva, que me la compartió una colega a la que le agradezco, ven las latencias. Recuerda que nosotros cuando hacíamos el Vera por clic esperábamos la latencia de la onda 5 alrededor de 5.5 milisegundos. Sin embargo, fíjense en la última columna cómo las latencias son diferentes cuando trabajamos con tonos VERS, teniendo en cuenta sobre todo la tonotopía coclear. Recuerden que en la cóclea los sonidos más agudos están hacia la periferia y los sonidos más graves están hacia el interior o el ápice. Y esto hace que necesitamos un poco más de recorrido para llegar a las zonas graves. Por eso fíjense que en 500 la latencia es mayor. Bueno, vamos empezando a entrar en la parte más interesante, que es cómo hago el estudio con este aparato, qué beneficios tiene, pues, qué cosas tengo que mirar. Y acá nosotros estamos viendo algunos trazados que son propios del equipo Sentiero, donde podemos ver, yendo de la izquierda a la derecha de la pantalla, un trazado con clic, que sería énfasis frecuencial en la zona de 3 a 5000 Hz, un trazado con tonos VERS de 2000 y un trazado con 1000 Hz. Fíjense cómo perfectamente voy haciendo el seguimiento de la onda 5, en este caso llegué hasta 20 decibeles en las 3 frecuencias, diseñando de esta manera, casi artesanalmente, un perfil audiométrico del paciente. Y esto es un dato interesantísimo, porque sin que el paciente colabore, yo voy a poder tener tipo, configuración y grado de la pérdida auditiva. Vamos entonces a tener claro esto. Por un lado tengo el clic y por el otro lado tengo el tone burst. El clic como un estímulo que sincroniza súper bien con la vía auditiva, pero que no me da especificidad en frecuencia. Y por otro lado el tone burst, que si bien tiene menos sincronización, sí me da mucha especificidad frecuencial. Por otro lado, tenemos la ventaja en el equipo Sentiero de contar con un estímulo que fue una innovación increíble en el campo de la audiología, que tuvo que ver con la aparición del chirp, ¿no? El chirp le dio a la audiología un plus. Ustedes saben que hoy repetí varias veces este concepto de la tonotopía coclear, que nosotros cuando usamos un clic queremos estimular todos los sonidos a la vez, pero esta latencia, esta distancia que hay hasta el ápice, hace que no lo podamos hacer, porque hay cierto delay en llegar hasta ese ápice. Bueno, ¿qué hace el chirp? El chirp me da la posibilidad de ir, para explicarlo de una manera sencilla, de ir ingresando de manera lenta los sonidos. Primero los graves, después los medios, después los agudos, de manera tal de estimular al mismo tiempo toda la membrana basilar y eso darme una mucha mejor sincronía. ¿Y cómo se traduce eso en mi vida cotidiana? Mira,
Lo que te va a ayudar es saber con mucha claridad la onda 5, una onda 5 robusta, que la vas a ver claro y no vas a tener que estar adivinando dónde está la onda 5. Vos vas a poder verla con robustez y con sencillez y no te va a dar duda de dónde está la onda 5. La mayoría de las consultas que nos hacen tienen que ver con eso. Uy, todo bien, hago el estudio, pero después quiero interpretar las ondas y no las encuentro. Bueno, tener esta posibilidad de contar con este estímulo CHIRP te va a hacer que tengas trazados visualmente mucho más claros. Entonces, si yo me quedaba con el clic, solo, miren el gráfico de la derecha. Si yo tengo una hipacusia como un oído normal, o una hipacusia como la curvita verde, o como la azul, y yo le hago un clic, en cualquiera de los tres casos, a mí el estudio me iba a dar excelente. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo con un clic, lo que estoy evaluando es esta zona nada más. Y esta zona está perfecta. Miren cuánta información me perdía haciendo solamente un clic. Si vamos al caso del medio, si yo con un clic evaluaba solamente esto, me perdía todo lo que pasaba en el resto de las frecuencias. Iba a tener el mismo resultado para tres configuraciones absolutamente distintas. Por eso la necesidad imperiosa de que como audiólogos incluyamos de manera obligatoria, cuando estamos queriendo el diagnóstico biológico, el potencial evocado multifrecuencial. Los multifrecuenciales van a ser impecables para la detección temprana, nos van a dar la posibilidad de obtener grado, tipo y configuración de la pérdida. Esto no lo da otro tipo de potencial. Nos va a permitir ver si es leve, moderada o severa, si es conductiva, sensorial o neural, si tiene caída en agudo, si es plana, si tiene algún tipo de meseta. Tiene múltiples aplicaciones clínicas, pero es una prueba que requiere correlación. En audiología sabemos que la audiología es la ciencia de la correlación, ¿no? Necesitamos otros estudios médicos, otros estudios audiológicos. Por eso es importante contar con un equipo que te dé la posibilidad de tener un ecosistema de estudios, ¿no? La posibilidad de hacer varios estudios a la vez, y eso es un poco lo que quiero mencionar ahora. Un paciente que llega porque tiene una sospecha de hipoacusia viene de un derrotero de profesionales. Padres, madres, referentes cargados de angustia, queriendo tener una respuesta a lo que le está pasando a su hijo o a la persona que acompañan. Y de repente tienen que ir un día para un estudio, otro día para otro estudio, otro día para otro estudio, a otro profesional para otro. La posibilidad de sentiero que nos da de en un único dispositivo tener la audiometría, la logometría, las autoemisiones, producto de distorsión, transitorias, potenciales en todos sus módulos, en un solo y pequeño dispositivo, le da calidad de atención a los pacientes, porque permite resolver las dudas de una manera rápida en una sola consulta. Y no solo que le da eso al paciente, sino que a nosotros como profesionales también nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque optimiza mis tiempos, porque yo estoy haciendo una automisión, no tengo respuesta, en el mismo momento le tomo un ver automatizado, no tengo respuesta, y en el mismo momento le hago un ver a multifrecuencial. Lo que cuesta muchas veces tener a un paciente dormido, ¿no? Las que somos mamás, capaz sabemos lo difícil que es conseguir que el bebé se duerma. O trabajamos muchas veces con pacientes que son dentro del espectro autista y mamás que vienen con un derrotero de profesionales y lograron dormirlo un ratito. En ese ratito le quiero hacer lo máximo que puedo para aprovechar el tiempo del paciente y mi tiempo. Tener todos los módulos en el mismo equipo a mí me soluciona muchísimo y al paciente también. Bien, quiero avanzar un poquito más y quiero decirles un poco eh, la necesidad de precisión que tenemos en pediatría. Nosotros necesitamos umbrales confiables. Y muchas veces no contamos con sedación profunda. Tenemos pacientes con sueño fisiológico, hacemos los estudios en la sala, a veces tenemos que ir a la neo o a veces tenemos que hacer un domicilio.
contar con la posibilidad de algoritmos que reduzcan todo este tipo de artefactos, como había salido ahí en la nube de palabras, es muy, pero muy importante, porque también nos ahorra tiempo y nos da calidad diagnóstica, que finalmente es lo que buscamos, calidad diagnóstica. Entonces, lo que buscamos nosotros y específicamente el equipo Sentiero tiene es la optimización del estímulo, la posibilidad de reducir al máximo lo que tenga que ver con interferencias eléctricas, lo que tenga que ver con interferencias del espacio o movimientos del bebé. Ahora lo vamos a ver en vivo, pero lo importante de todo esto es llegar a calidad diagnóstica. Y ahora sí, viene la parte más divertida, la parte más interesante. ¿Cómo hago para hacer el estudio? ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero vamos a colocar los electrodos. Y esto parece una cosa menor, pero sinceramente hay muchos profesionales que nos consultan por esta parte, porque al principio cuesta un poco la colocación de electrodos. Pero quiero dejarte tranquilo que realmente es sencillo, fácil de hacer y que se logra, ¿no? En este equipo particular, el montaje de electrodos recomendado tiene que ver con colocar uno en la frente, uno en la mejilla y uno a nivel de la nuca. Antes de colocar los electrodos, lo que hacemos nosotros es limpiar la piel y pasar un poquito de pasta abrasiva. Esta pasta abrasiva va a generar una pequeña erosión en la piel que facilita la conducción del estímulo. Es importante hacer una buena limpieza y esto garantiza que el estudio salga bastante mejor. Así que te recomiendo practicar y poder hacerlo de una manera, a conciencia. Un punto muy interesante que tiene el equipo tiene que ver con que con esta misma colocación de electrodos, nosotros podemos hacer el estudio en ambos oídos, de manera simultánea o no. Y esto tiene grandes ventajas. Y una ventaja que te quiero mencionar es que, primero, el ahorro de material descartable. Estamos viviendo todos momentos donde queremos ver la posibilidad de gastar lo menos posible en este tipo de insumos y la verdad que el ahorro de electrodos es importante y ahorramos electrodos usando este tipo de colocación de los mismos. Y también ahorrar tiempo. Ahora en un ratito les voy a mostrar un estudio hecho simultáneamente en los dos oídos y la verdad que es rápido, las respuestas son confiables. Hay casos puntuales donde yo prefiero hacerlo separado, uno por un lado y otro por el otro, pero ahorrar tiempo y electrodos son dos cosas que hoy por hoy creo que en la prioridad de los audiólogos es algo muy importante. Me salgo un poquito de acá para mostrarles un video de algo muy interesante. Miren con atención esto que les voy a mostrar, porque, a ver, ahí está abriendo, si me dan un segundito, pongo pausa y les vuelvo a compartir. Uno de los puntos más difíciles es el control de la impedancia, ¿sí? Muchas veces pasa que no estamos seguros si hemos limpiado bien, si está bien puesto el electrodo. Y el equipo tiene la posibilidad de, vamos a llamarlo control inteligente de la impedancia, por dos cosas. Primero, porque nos muestra cuando un electrodo no está bien colocado. Y ahí les voy a mostrar, ahí pusimos para hacer una ABR, por clic pusimos oído derecho, y si, voy a poner pausa y voy a agrandar para que lo puedan ver un poquito mejor. Si ustedes ven, si me siguen acá, se ve chiquitito, pero bueno, espero que se vea bien. No lo puedo agrandar más. Sí decirles que acá marca la impedancia de cada uno de los electrodos. Y cuando yo desconecto un electrodo, cuando el paciente se movió, se le salió, pasa algún imprevisto, me va a marcar cuál de los electrodos es el que está suelto. Ahí lo voy a dejar correr. Fíjense, ahí Pablo va sacando uno, va sacando el otro, ahí están los dos bien conectados. Y ven que dice abierto. Cuando lo saca, voy a volver un poquito para atrás. Ven que ahí dice abierto. Me está mostrando que ese electrodo no está bien puesto. Y esto, la verdad,
que cuando uno empieza, sirve un montón, porque es una especie de asistente que te va diciendo, mira, es acá donde te equivocaste, acá te falta, acá este electrodo no está bien colocado. Eso sirve muchísimo. Y por otro lado, cuando la impedancia no está bien, te lo va a marcar el equipo, y te va a marcar el nivel si la impedancia es óptima o no. Cuando la impedancia es óptima, vos podés comenzar. Voy a volver a la presentación. Hay una diapositiva que muestra el tema de la impedancia, que se los quiero mostrar, que está por acá, que dice que los niveles óptimos de impedancia son menores a 4, y hay valores aceptables y valores inaceptables. Sí, pero el equipo tiene una especie de monitoreo inteligente de la impedancia que te va a ir marcando cuando esté mal. Sí quiero decirte que es recomendable, por más que la impedancia sea óptima, y que estén todos los electrodos dentro del rango óptimo, que estén cercanas. No, no te conviene tener uno en 4 y uno en 1. Lo ideal es que todos estén cercanos. Si ves que no están cercanos, limpia un poquito mejor y volvé a colocar. Bien, entonces, como ya les dije, lo primero que vamos a hacer es colocar los electrodos. A ver si alguien se acuerda dónde se colocaban los electrodos, si me lo pueden poner en el chat para ver si los tengo del otro lado. A ver si alguien me dice dónde se colocaban. A ver, estoy mirando en el chat. Frente, mejilla y nuca. Gracias, José, muy amable. Perfecto. José por lo menos me está escuchando y eso es buenísimo. Eh, ya pusimos los electrodos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Configurar los parámetros. Mira, ahí arriba a la derecha te puse un dibujito de un martillo y un destornillador que aparece abajo en el equipo. Es como que vos vayas por la consulta con una caja de herramientas en la mano. Y esto es muy, pero muy interesante, porque te permite delinear los protocolos a tu gusto y delinearlos artesanalmente. Yo estoy segura que si nos ponemos a conversar con Pablo o con Barbie, probablemente tengamos o con Liz, probablemente tengamos los parámetros capaz un poquito cambiados uno del otro, porque la experiencia nos fue llevando por un lado, por el otro, pero qué interesante que yo pueda tener este tipo de ajustes. Y para eso voy a entrar al equipo directamente, si les parece. Acá les muestro para que vean que cada potencial tiene determinado protocolo donde se setean los parámetros de determinada forma. Y yo te aseguro que si vos seteás bien el equipo, los trazados te salen hermosos. Pero lo importante es que vos puedas tener bien seteado el equipo. Yo ahora voy a entrar a estas pantallas donde les voy a mostrar cómo, en tiempo real, cómo se gestionan los protocolos. Me voy a apurar un poquito porque hablé más de lo que tenía que hablar. Bien, ahí estoy en vivo, acá tengo el aparato y estoy en vivo adentro del equipo, ¿sí? Voy a volver un poquito para atrás. En este caso, por ejemplo, voy a entrar a un potencial multifrecuencial, a un Vera por tono. Y si ustedes observan acá abajo, tengo la cajita de herramientas. Así que entro a la caja de herramientas y acá fíjense todas las opciones que tengo. Les decía la posibilidad de elegir Tone Burst. Yo elijo Tone Burst para hacer el Vera multifrecuencial. Voy a elegir la polaridad alternante porque es la que mejor sincroniza con la vía auditiva. Puedo elegir todas estas frecuencias, de manera tal que cuando yo termine voy a tener esculpida la respuesta del paciente desde 500 a 4000, el umbral, voy a poder estimar el umbral de este paciente de 500 a 4000, pasando por intermedias sin necesidad de que el paciente haga nada. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Puedo elegir la modulación del tone burst, que lo recomendable es darle esta modulación de 212, porque es la que mejor sincroniza con la vía también. Y esta pantalla es súper interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir las intensidades a las que voy a estimular. En un Vera multifrecuencial, nosotros partimos de una alta intensidad y tomamos dos trazados. En mi caso particular, prefiero arrancar en 70 decibeles, más muchas veces despierta al bebé, entonces, y con 70 se obtienen resultados muy lindos. Eh,
Y después podemos tomar los intermedios que a ustedes les parezca. Yo en este caso puse 70, 50 y 30. Siempre tengamos en cuenta que estamos frente a un bebé que está dormido, que necesito hacerlo rápido porque no tengo tanto tiempo. Y yo en este caso pongo dos trazados por cada intensidad. ¿Por qué? Porque es muy importante para la reproducibilidad. Cuando yo hago un multifrecuencial, voy a mirar la configuración, voy a mirar la morfología y voy a mirar la reproducibilidad. ¿De qué me habla la reproducibilidad? De que realmente lo que yo estoy viendo es respuesta neural. No puedo hablar de reproducibilidad si no tengo por lo menos dos trazados por cada intensidad. Si yo quiero, fíjense, puedo poner tres, puedo sacar y puedo dejar uno, puedo cambiar y si quiero puedo poner 80. Esto lo puedo ir haciendo como a mí me parece mejor. La tasa de estimulación tiene que ver con la cantidad de pulsos por segundo, y esto tiene que ver con la sincronía neural. Yo siempre doy un ejemplo que es bastante burdo, pero me parece que viene al caso que si vos vas por una autopista y querés agarrar la onda verde del semáforo, tenés que respetar cierta velocidad. Bueno, esto es la velocidad. Yo necesito cierta velocidad para sincronizar con el nervio auditivo. Y para el tone burst, lo mejor es hacerlo alrededor de 40. Y también te quiero marcar las promediaciones, que son la cantidad de veces que yo le voy a decir al equipo que estimule para obtener un buen trazado. Recomendamos para el Tonverse usar 2000, pero ahora te voy a mostrar que si querés, si tenés la respuesta antes, puedes usar algunas menos, y si necesitas más tiempo, también lo puedes hacer más largo. Bueno, voy a avanzar un poquito. Este punto me parece importante también. Yo les decía lo interesante de tener un asistente, ¿no? Hoy, en tiempos de inteligencia artificial, tener un alguien que te diga, mira, la onda 5 la tenés que encontrar por acá y no por otro lado. Sirve, te orienta, te encuadra. Entonces, vos, si elegís según el perfil de edad que elijas, él te va a dar una zona sombreada donde vos esperás que aparezca la respuesta. Entonces, eso ya es un parámetro que te ayuda, es una especie de asistente que viene bien. Interesante también ponerle nombre al protocolo para que vos sepas después, cuando lo quieras llamar, sepas de qué se trata. Bueno, esto en relación a los parámetros, ¿sí? Tener en cuenta entonces todos los parámetros antes de hacer el estudio. Voy a avanzar un poquito más rápido. Eh, Bien, ya tenemos al paciente preparado, en un ambiente tranquilo. El algoritmo que tiene el equipo te hace que vos no necesites un cono del silencio para hacer el estudio. Vos podés hacer el estudio en la habitación, podés hacerlo en un lugar tranquilo, ¿no? No lo vas a hacer en una avenida, pero sí entender que lo podés hacer en un lugar donde haya un poco de ruido porque el algoritmo está preparado y lo que permite es muy interesante esto, ¿no? La portabilidad. No necesito tenerlo enchufado a la corriente eléctrica. Entonces, tengo mucha menos interferencia en relación a la corriente eléctrica y tengo mucha menos interferencia por un algoritmo que tiene, que se llama Jitter, que lo que permite es que esas interferencias no influyan en el trazado. Y por otro lado, esta cuestión de la seguridad eléctrica del paciente, ¿no? El poder trabajar despojado de cualquier tipo de electricidad es muy, pero muy interesante. Eh, Voy a pasar a mostrarles un video porque me parece que es mucho mejor que hablar. Les quiero mostrar en vivo un video de cómo se hace, por ejemplo, un tono, uno de los tonos, ¿sí? Así que voy a abrir esto y voy a compartir donde estamos. Vamos acá, dejamos de compartir y volvemos. Bueno, cosas que pasan. ¿Cómo vamos hasta acá? Pablo, Liz, ¿algún comentario? Super, tuvimos dos preguntas en el chat. Una era si se puede cambiar la intensidad a medida que estoy haciendo el estudio. Y la segunda, si podemos pasar estímulos a 90 decibeles. Yo quería hacer Sí, una sí. salvedad. Dale, Pablo.
que está tan bien diseñado el equipo que cuando uno hace un potencial evocado, sea cual fuese su modalidad, el equipo no puede estar enchufado. Entonces eso no genera esa interferencia. No así a lo mejor si tuviésemos un módulo de audiometría, un módulo de automisiones, sí va a permitir tener enchufado el equipo porque no hace la interferencia, pero con el potencial, vuelvo a repetir, está tan bien diseñado que si no tenemos bien cargada la batería, que es una batería de mucha duración igual, no vamos a tener ese inconveniente. Y eso es lo que lo hace muy, muy viable y lo hace también no tener tantas interferencias. Bien, bien, muchas gracias por el aporte. Justo, ¿viste cuando hablábamos de cambiar la intensidad a medida que estoy haciendo el estudio? Bueno, mira, presta atención al video. Yo lo voy a ir adelantando, dura 3 minutos, pero 3 minutos en Zoom pues, es una eternidad. Les voy a mostrar ahí, yo puse el estudio para un adulto, un Tom Berth de 2000. Yo lo hice en 80 en este caso, pero si querés poner 90 podés. Les quiero mostrar abajo a la derecha, ven la impedancia 2,1, 2,6, que está muy bien. Puse pausa para que vean. Esta, les voy a ir marcando que a mí me gusta escribir. En esta, vos apretás acá y podés modificar la intensidad, agregar un trazado a 90, sacar un trazado de 70, ahora lo van a ver porque justo lo hice en el video. Si miramos en el icono de al lado, que es este, lo que te va a permitir es aumentar la cantidad de promediaciones que a veces necesitamos, ¿sí? Así que te va a permitir estirar el tiempo del estudio. Con este de acá vamos a poder marcar de manera automática o ir marcando en las ondas dónde está cada una de ellas. Y me parece interesante hablarles de la pausa, que esto también es un plus, un valor agregado que tiene el equipo, que tiene que ver con que vos te estás haciendo el estudio, de repente el bebé se despierta. Pones pausa, no perdés nada de lo que hiciste. Y cuando el bebé se tranquiliza, retomas el estudio y seguís de donde estabas. Es una pausa activa, por decirlo de alguna manera, y es muy, pero muy interesante contar con esa herramienta. En este recuadro van a ver la actividad muscular del paciente y acá van a ver la cantidad de promediaciones que está haciendo el equipo. Les voy a mostrar para que vean. Eh, mira ahí puse pausa. ¿Viste que estaba haciendo el estudio? Entré al protocolo y quise agregar una intensidad. Lo hice y continué, ¿sí? Sin ningún problema. Y miren una cosa que les voy a mostrar. Yo acá recién llevo hechas 648 promediaciones. Acá abajo en la barra amarilla se ven. Sin embargo, yo ya el trazado lo veo bien, lo veo robusto, lo veo claro. Tengo ganas que alguien se anime a marcarme las ondas en este trazado. A ver, ¿vieron que tiene la opción de agarrar el lapicito en Zoom? ¿Alguien se anima a agarrar el lapicito y marcarme por lo menos la 5? ¿Dónde estaría la onda 5 en este trazado? Así a primera vista, en un primer trazado y solo con 648 promediaciones. A ver si alguien se anima, si alguien es valiente. ¿Saben agarrar el lapicito y marcar? Está difícil, ¿no? No sabemos. Ah, bueno, bueno, lo voy a dejar seguir haciendo. Si alguien lo sabe, buenísimo, y si no, ahora las voy a marcar yo. Voy a avanzar un poquito para hacer más rápido, le voy a adelantar 30 segundos. Miren, ahí tomé el segundo trazado y ahí ya bajé a 60, a 60 decibeles. Miren, vuelvo un poquito para atrás. Acá voy 600 promediaciones, yo ya la veo bien, ya la veo bien, ya la veo estable, la veo segura, robusta. Entonces, yo lo dejé en 1000 y ya pasé al otro, porque no necesitaba más. ¿Eh? Siempre uno tiene que estar seguro, pero la realidad es que con menos promediaciones, gracias al algoritmo y gracias al sistema que tiene el equipo, podés tener ondas muy robustas. Bueno, ahí lo bajé a 60, adelanto un poquitito, ahí lo bajé a 40, adelanto otro poquitito, y voy a adelantar por un tema de tiempo y ahí voy a poner pausa. Y miren lo que obtuve.
Creo que tardé, ahora se los puedo mostrar, pero en la toma de desde el principio, desde que los puse los electrodos y todo, 4 minutos 25. Yo lo hice lento porque lo estaba grabando con fines pedagógicos, ¿no? Se puede hacer más rápido. Pero la onda 5 se percibe con claridad, ya que está difícil la marcación, pero yo voy a marcar, voy a agarrar el lápiz y voy a marcar yo, y acá podemos ver que tenemos la onda 5. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, está en este caso alrededor, cerca de los 6 milisegundos, tiene una caída abrupta, ¿sí? Y si esta es la 5, esta que está acá, ¿quién es? A ver quién me contesta en el chat. Estoy mirando el chat, a ver. ¿Alguien me contestó? ¿Quién es? Esa es la 3, perfecto, ¿sí? Y acá estaría la 1. Y miren cómo perseguí la onda 5. Todos se dan cuenta que esta es la 5 porque fíjense que es la que va manteniendo la pendiente. Y la perseguí hasta 20 decibeles. Puedo estar tranquila que en la frecuencia 2000 voy a poder estimar el umbral alrededor de los 20 decibeles. Tengo 5 minutos más, les quiero mostrar algo muy interesante, que es un bilateral, para que vean esto que me parece que es algo que suma muchísimo, y vemos si sale. Bien, no. Tengo el paciente con la misma colocación de electrodos y en este caso estoy haciendo con chips, ¿sí? Y miren cómo estoy haciendo, lado derecho y lado izquierdo a la vez. Y al costado del gráfico me va marcando cuánto de confiable es esa respuesta. Y acá tengo activada la marcación automática de la onda 5. En lugar de pedirles a ustedes que la marquen, ya el equipo la va marcando solita. Y ahí va haciendo los dos lados simultáneamente. Esto es una herramienta interesantísima por el asunto de una cuestión de poder comparar interlatencias, ver lo que pasa de un lado y el otro. Y si bien lo podemos hacer, verlo en el mismo momento y te da muchas herramientas, ¿no? Bueno, les muestro, seguí buscando los umbrales, pero les quería mostrar cómo lo va haciendo en los dos lados a la vez. Vuelvo al power y ya termino. Vamos acá. Un poquito esto lo que les mostraba recién. Eh, Quiero hablarles 2 minutos del software, ¿no? La posibilidad de tener el software Mira nos da la oportunidad de poder almacenar los pacientes. Si bien el equipo tiene cierta capacidad de almacenamiento, los descargamos, tenemos toda la base de datos en nuestra computadora, podemos almacenar todos los pacientes, todos los estudios de cada paciente, y nos da muchísimas herramientas de impresión que son muy valiosas porque yo puedo elegir qué quiero imprimir. Hoy no tenemos tanto tiempo, es tan versátil que podría mostrarle todas las pantallas, pero sí yo puedo elegir qué quiero imprimir, qué es lo que yo quiero remarcar. Si yo quiero que se vea con claridad la tabla de latencia, si yo quiero que se vea bien el trazado, puedo diseñar el protocolo de impresión a mi criterio. Y eso es muy interesante. Eh, Pensaba en algunas cosas que hacen la diferencia, ¿no? Esta cuestión de la portabilidad, de poder ir con el equipo en una valijita, como si tuviera un audiómetro, un impedanciómetro, un equipo de potenciales, un equipo de ABRs, pero tenerlo todo en un dispositivo chico, esa portabilidad de poder usarlo desenchufado en cualquier lado, es la verdad que es una ventaja favorable, muy, muy importante. Esta cuestión del algoritmo que te permite trabajar sin sedación, con sueño fisiológico y con un blindaje a nivel acústico, ¿no? Que no sea necesaria el aislamiento total para poder hacer el estudio que salga bien.
La flexibilidad de poder elegir los protocolos como yo quiero y poder diseñarlos a mi gusto y hacerlos artesanalmente a mi medida. eh, Estas cuestiones de la estimulación, de la innovación en la estimulación, la posibilidad de tener estímulos adaptativos que nos permiten evitar todo tipo de artefacto. Poder hacer pruebas bilaterales también es un dato interesante. Esta ayuda, ¿no? Cuando recién empezamos de tener la medición de la impedancia inteligente y la medición automática de la onda 5, y también el tema del ecosistema integrado, como les dije recién, y tener una interfaz intuitiva que te permita trabajar con la interfaz y que vos sepas qué hacer, dónde ir, qué apretar. Eso es realmente muy, pero muy importante. Creo que para cerrar y dejar estos últimos 5 minutos, porque quiero ser muy respetuosa del tiempo que me dieron, em, pensé en esta frase, ¿no? Uno siempre quiere cerrar la charla con alguna frase así que nos deje pensando. Y decía que esto, que en audiología cada detalle cuenta. Y me pareció clave esta frase. La precisión no es una opción. No es una opción. Yo necesito precisión para llegar a un diagnóstico audiológico claro. ¿Por qué? Porque un diagnóstico claro y temprano le cambia la vida a la gente. No es lo mismo detectar una hipoacusia temprano que una hipoacusia tarde. Y yo para eso necesito precisión. Si yo tengo herramientas portátiles, inteligentes y de alta fidelidad, voy a lograr algo increíble, que es transformar la incertidumbre en un diagnóstico confiable. Mira, a mí me pasa que capaz recibo muchas consultorías de gente que está aprendiendo y muchas veces está esta cosa de la incertidumbre, pero ¿será acá o será allá? ¿Será esto o será la otra? ¿Esta es la 5 o es la 3? Y esas preguntas, ¿no? Nosotros necesitamos herramientas confiables que nos ayuden a salir de la incertidumbre para poder tener diagnósticos confiables. Y el último concepto, poder llevar la tecnología de vanguardia no a un consultorio específico, sino a donde el paciente lo necesite, porque finalmente necesitamos escuchar para comunicarnos, porque somos seres sociales, estamos inmersos en una comunidad y la audiología tiene que llegar a donde el paciente necesita. Por eso tener herramientas portables de vanguardia que le lleguen a todo el mundo, me parece que es una cosa muy interesante. Termino con esto, ¿no? Tenemos que tener el multifrecuencial dentro de nuestra batería de test, no nos podemos dar el lujo de no tenerlo. Si estás arrancando, te animo a probar, a intentar, porque la verdad que si sabes hacer un Vera por clic, vas a saber hacer un Vera multifrecuencial. Y si ya estás avanzado, bueno, te animo a seguir porque es por ahí, ese es el camino. 17:54. Estamos cumpliendo con el horario. Estaba mirando si había alguna pregunta más en el chat. Sí, hay una pregunta que yo creo que nos da para otra conferencia de 1 hora, pero podrías hacer un comentario chiquitito de esto porque hay bastante controversia en el tema de enmascaramiento en potenciales evocados. Entonces nos preguntan que en el caso, por ejemplo, de una microtia unilateral, ¿cómo y con cuánto enmascarar? Bien, bueno, eso justamente, mira, me había dejado un papelito por acá porque dije seguramente va a salir el tema y de esto estuve hablando con mi colega Bárbara, que estuvimos hablando un largo tiempo, a quien le agradezco por su experiencia y su generosidad. Y el tema de enmascaramiento es todo un tema aparte. Bien, como decía Liz, necesitamos hablar bastante de esto. Pero en principio les quiero dejar solo algunas líneas. Primero, entender que vamos a hablar de enmascaramiento cuando veamos asimetrías, cuando sepamos que hay una asimetría, ¿no? Recién ahí vamos a pensar en el enmascaramiento. En segundo lugar, tener en cuenta el tipo de transductor que estamos utilizando. Ustedes saben que la transmisión transcraniana es un fenómeno que sucede justamente a través del cráneo. El sonido de un lado pasa hacia el otro a través del cráneo. Y aparece el concepto de atenuación interaural, que es un concepto que tiene que ver con la pérdida de energía que hay pasando de un lado hacia el otro. Y este concepto está muy relacionado al tipo de transductor que usamos.
Entonces va a ser distinto el enmascaramiento que usemos si estamos usando auriculares de copa, donde la atenuación interoral es de 40 decibeles, o si estamos usando auriculares de inserción, donde la atenuación interoral es mucho mayor. Entonces, en esos casos, pocas veces vamos a necesitar ensordecer. Sí decirles que en líneas generales, por lo general, se usan 20 decibeles, menos que el estímulo que yo estoy pasando. ¿Sí? Yo estoy estimulando 70, pasaré 50, y que se utiliza ruido blanco. Igualmente, sí decirles que no hay ningún problema en que ampliemos esta información, que no era tema para hoy, pero que es muy interesante, porque muchas veces podemos caer en errores diagnósticos si no aplicamos el enmascaramiento en los casos que resulte necesario. Mm. Ahí estaba viendo que Verónica preguntaba sobre los valores de latencia. Viste, Vero, que yo mostré una diapositiva donde estaban los valores de latencia. Igual te voy a mostrar un trazado. Espera que, a ver si te lo puedo mostrar para que lo puedas. Acá te voy a mostrar el software Mira, que es el software que nosotros usamos, y te quiero mostrar, por ejemplo, en este caso, yo marqué las ondas 5, ¿sí? Entonces, fíjate que acá mismo ya el equipo me dice que la onda 5 en 80 decibeles está en 5,4 milisegundos. En 60 decibeles está en 8,7 milisegundos. ¿Mm? El mismo equipo te lo va diciendo, vos lo marcas y el equipo te marca la latencia. Así que ahí vas a ver, yo acá voy a agrandar Pablo, ¿querías agregar algo? Sí, sí, que el equipo también, vos marcaste la onda 5, pero también tiene la posibilidad de marcar onda 1, onda 3 y onda 5, entonces te da la latencia de interondas, que eso también está muy bueno. Pero bueno, hay que marcarlas en el equipo y tiene la posibilidad de hacerlo. Claro, yo en este caso justo había agarrado uno que estaba marcado solo la 5, No, no, pero en este pero caso vos pediste solamente la 5, está bien, y te marcó la 5 en donde vos viste la onda, pero el equipo tiene la posibilidad de hacer las interondas también, que eso nos lleva a sí, un fíjate diagnóstico que también. acá te aparecería el valor de la onda 3, el valor de la onda 1, y en esta columna te aparecería la interlatencia 1,3, la interlatencia 1,5 y la interlatencia 3,5. Todos esos datos te lo va a dar el reporte. En este caso no están porque yo no las marqué, pero si las marcas, te aparecen automáticamente. Qué bueno que no tengamos que hacer ninguna cuenta, porque la verdad que no es necesario. A ver, estoy mirando si hay alguna pregunta más. Y hay una última pregunta, que ¿cuál es la principal ventaja sobre el estado estable? Bueno, Pablo, Liz, ¿alguno de ustedes que quiera contestar esta pregunta? A mí personalmente me pasa que me sirve mucho verlo, quiero tener control sobre lo que está pasando en la pantalla y poder ver cada una de las ondas en cada una de las frecuencias, en su momento y en su lugar. A mí me da muchísima más información que el estado estable. No sé si alguno de ustedes quiere sumar algún otro comentario. Bueno, yo pienso que al final del día es como la preferencia entre manejar un auto manual o automático. Realmente es un poco más preferencia del clínico que desde un punto de vista clínico, una diferencia muy, muy grande entre una técnica y la otra, y efectivamente pues para personas que están con muchísima más experiencia en la interpretación de curvas, el Tom Bors es magnífico, pero para alguien que tal vez tenga un poco más de confianza en el algoritmo, en la tecnología, y que no necesite ver las curvas, pues el estado estable puede ser la opción ideal. Sí, sí, básicamente es eso, el estado estable es un audiograma que te lo da el equipo propiamente dicho con sus algoritmos, y uno confía básicamente en lo que el equipo te dice dónde encontró el umbral. En el tono BERT o en frecuencia específica, por ahí uno con experiencia ya va mirando las ondas, ya tiene otra visión y lo va interpretando de diferentes maneras. Me parece que lo que es frecuencia específica es mucho más interesante y mucho mejor como para llegar a un diagnóstico más preciso, ¿no?
Y tal cual, tal cual. No sé, yo creo que también, como decía un poco Liz, depende del audiólogo, de su forma de trabajo, pero bueno, a mí personalmente me pasa que la morfología, la configuración de las ondas, ver un lado, ver el otro, me, me da muchas herramientas para el seguimiento, me da muchas herramientas que la verdad las aprovecho, me siento más cómoda y creo que tengo mucho más datos trabajando de esa manera que con el estado estable, pero también es una herramienta muy valiosa y muy interesante, que la cuenta el equipo, ¿no? Que eso también es un buen dato. Bueno, como todo lo bueno en la vida, hemos llegado al final. Bueno, nos hacen una ultimita pregunta y después de esta ya desafortunadamente tenemos que partir porque pues el tiempo es limitado. Pero bueno, ya les agradecemos a las 48 personas que logramos estar en esta reunión. Esta ultimita pregunta es: ¿cómo es la relación de la pesquisa de umbrales con el programa NOAA? Bueno, ahí los dejo a ustedes, chicos. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, Sí, sí. ahí te dejo a vos, Liz, porque no, ahí sí que no. Bueno, digamos que todo ese punto en específico puede hacerse por la transición de los decibeles EHL, que son decibeles estimados en Mira, audición, y manejamos también los decibeles NHL. Entonces, allí es donde se hace pues como esta interfase entre el NOAA desde la la plataforma de conversión. diagnóstico hacia cualquier dispositivo de amplificación, bien sea audífono, bien sea dispositivo de conducción ósea. Creo que es eso. Bueno, gracias Liz por aclarar eso también. Eh, Estaba viendo que ahí hay más que nada hay muchos saludos, mucha gente linda dando vueltas por acá. Gracias por la convocatoria, gracias por tomarse este tiempito y gracias también, repito, a Pad Medical por darme la oportunidad de compartir esto y bueno, animarlos a poder hacer este tipo de estudios. Muchísimas, muchísimas gracias, Karina. Sí, por supuesto, tendremos otros webinar que les vamos a estar compartiendo en el futuro. Ya tenemos el del mes de agosto, el 6 de agosto más específicamente, con Paulina Jara de Chile, que nos estará hablando del programa de screening auditivo neonatal. La verdad que los invitamos porque también va a estar súper, súper interesante. Y aquí la doctora Karina les está dejando también en el chat, por favor, cópienlo antes de que yo cierre la sesión, su email para que la puedan contactar. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Si algo es invaluable en la vida es que las personas que tienen el conocimiento lo compartan de esta manera tan bonita y tan generosa. Muchísimas gracias, doctora Karina, porque de verdad sabemos el esfuerzo que supone estar en este espacio y bueno, nos veremos en la próxima. Bueno, gracias a todos. Que tengan una linda tarde, noche y nos estamos viendo. Bueno, adiós a todos, Adiós. que tengan buena noche, chao, chao.